Bueno, estimados, bienvenidos a la sexta edición de la Semana Internacional, correspondiente al año 2022 y organizada por el Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Blas Pascal. Mi nombre es Milagro Juárez y formo parte del equipo del CRI. Sí, durante la semana del 5 al 9 de septiembre se realizarán charlas virtuales y on campus, sí, con la presencia de docentes invitados de universidades tanto como de México, Colombia, Estados Unidos, Brasil, España, el Reino Unido, entre otros países. Se proponen diversos conversatorios correspondientes a las siguientes temáticas: relaciones internacionales, comunicación, educación, deportes, gestión de empresas, recursos humanos, licenciatura en negocios digitales, internacionalización en CAS, turismo y gestión ambiental. ¿Sí? Los objetivos son el intercambio de experiencias internacionales, fomentando la internacionalización en casa, extendiéndola como proceso de vinculación de aspectos internacionales y multiculturales en todos los ámbitos universitarios de la comunidad VP. En esta oportunidad se va a estar hablando del regionalismo en América Latina. A continuación, les presentamos al disertante Bruno Moser Núñez de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y se encuentra con nosotros presente el doctor Christopher Kurt Kisling, director de la Licenciatura de Relaciones Internacionales. ¿Sí? Le concedo la palabra, doctor. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un gusto dar la bienvenida a Bruno, un colega, un amigo también muy cercano, y dar inicio entonces con esto a la segunda charla en el marco de la carrera de Relaciones Internacionales, en el marco de la Semana VP. En ese marco me gustaría presentar brevemente a Bruno. Bruno Moser Núñez es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Valle de Raíz. También tiene una maestría en Relaciones Internacionales en el área de Economía Política Internacional por la Universidad Federal de Santa Catarina y es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACS. En ese marco, los temas de trabajo y especialidad de tratantes son el desarrollo, gobernanza regional, democracia, historia de América Latina, entre otros temas. Va a ser un gusto entonces poder tener la oportunidad de escuchar la presentación de Bruno y nuevamente darles la bienvenida y agradecerles por estar aquí. Bueno, arranco. Muchas Vamos. gracias a Christopher y a la Universidad UBP por esta oportunidad, al doctor Christopher y a todos que están participando, que van a asistir. Voy compartiendo mi pantalla, a ver si ahí va. Arranco mi presentación con esta hermosa imagen de la integración de América Latina. Es una pintura de Jorge González Camarena, perdón, que está en la Universidad de Concepción, en Chile, y retrata un poco de nuestra región, nuestros pueblos originarios, nuestra historia, nuestras culturas, y para hablar un poco de regionalismo en América Latina, ¿no? Que es un tema que está siempre entre idas y vueltas y objeto de mucho estudio, de muchas críticas y de mucha atención en la academia. Y entonces propongo un poco este título del regionalismo en Latinoamérica, si hay una nueva oportunidad entre todas estas idas y vueltas que hemos visto en la región. Y arranco un poco haciendo la revisión de lo que es el regionalismo latinoamericano, ¿no? Es este pensamiento
que prioriza, que da más atención a la región. Tuvimos como distintas conceptualizaciones de autores y también un poco distintos momentos de regionalismos en América Latina, como el viejo o el regionalismo cerrado, también se definió así, en donde surgieron las primeras organizaciones, muy enfocado en una cooperación económica, pero pensando en modelos de desarrollo desarrollistas, ¿no? Entonces, en la industrialización de, de la región y de las economías nacionales. Luego vino en los 90 un poco el regionalismo abierto o el nuevo regionalismo, digamos, en que ahí ya estaban los países mirando un poco más hacia Estados Unidos, el consenso de Washington, hacia políticas económicas ortodoxas, en las cuales había un contexto de ajustes fiscales, etc. Entonces, muy enfocado en lo comercial. Y luego, en los 2000, cambió este contexto y se pasó a conceptualizar también a este regionalismo como un regionalismo post-liberal o post-hegemónico, es decir, en el que el ámbito comercial no era la única agenda, sino más bien entendido que la política era la base para todas las demás agendas. Y también ya los países en sus economías, proyectos nacionales de desarrollo, adaptándose para un modelo más neodesarrollista o de políticas económicas heterodoxas, en las cuales también estas organizaciones un poco reflejaron este contexto y o post-hegemónico, es decir, sin la participación de Estados Unidos en estas organizaciones, a diferencia de lo que es la Organización de Estados Americanos, ¿no? La OEA, que tuvo un protagonismo muy grande en los años 90 y hoy vuelve un poco, nunca ha dejado de tener su propio protagonismo, pero hubo ahí momentos en los cuales compartió, digamos, este espacio con otras organizaciones de la región. Y tenemos también a un regionalismo estratégico, más enfocado también de países que con un modelo de tratados de libre comercio con Estados Unidos o otras regiones y países. Surge también ahí en este marco un poco el PROSUR en sustitución a UNASUR, que ya veremos sus diferencias, y también Alianza del Pacífico. Ahora bien, algunas características y conceptualizaciones que son importantes, que hagamos diferenciaciones también. La primera sería entre conceptos de región, regionalización, regionalismo y gobernanza regional. Entonces pensemos que región más como un objeto, ya sea geográfico o sociocultural, pero más estático, digamos. Y regionalización, en cambio, sería el proceso, un proceso en el cual económicamente o comercialmente o políticamente, de la forma que sea, pasa una región por eso. Y el regionalismo, entonces, que es lo que nos trae un poco a esta presentación, que es el pensamiento, la teoría, la conceptualización o ideología que prioriza la región, y finalmente también la gobernanza regional, que es una arquitectura de instituciones, una constelación de actores, no solo estatales, sino también los no estatales, organizaciones, regímenes, normas, estados nacionales, empresas y, entre otros, sociedad civil, actores transnacionales, etc. Y en este marco de gobernanza y de la región tenemos una superposición o overlapping, este fenómeno de superposición de instituciones con mandatos similares para las mismas agendas. Entonces, cómo esto también implica en dinámicas en la región es otro fenómeno que es estudiado, ¿no? Luego hay una diferenciación entre lo que es integración en el modelo clásico de una última etapa, digamos, que Latinoamérica todavía no ha alcanzado,
a ejemplo de lo que sería este modelo clásico de integración económica o monetaria también, que es la Unión Europea, la única organización que ha llegado. Pero sí se puede también encarar a este concepto como una integración en el sentido más laxo, político, como un proceso también. Pero lo que sí tuvimos en la región, sin lugar a dudas, es avances en materias de cooperación. Entonces, cooperación, socialización de políticas públicas y aprendizajes, sí los hubo. Y en la base del consenso, nuestras organizaciones suramericanas y latinoamericanas se enfocan mucho en la base, tienen como regla de procedimientos el consenso, lo que lleva un poco más de concertación, es decir, una posición común construida. Pero también otra característica es el intergubernamentalismo, entonces, sin dejar las soberanías, los países entonces se cooperan, pero en la base de sus soberanías nacionales, siempre decidiendo sin instituciones supranacionales, ¿no? Y un enmarcado también interpresidencialismo en algunas de estas instituciones, con los liderazgos que tuvimos en la región. Y otra característica también importante es esta de la necesidad de un liderazgo regional, ya sea de Brasil o Argentina o México, de las economías más grandes de la región y también países más poderosos de la región, que pueden variar también en momentos y en agendas. Entonces, pero eso siempre ha sido una necesidad para que hubiese para que hubiese más cooperación, ¿no? Y ahí viene también la centralidad de la política y el minimalismo institucional que tuvimos en UNASUR y en CELAC, para algunos autores incluso como algo positivo, para otros un poco como algo negativo. Por el lado positivo, por ejemplo, puede significar agilidad en la toma de decisiones, en procedimientos de toma de decisión, pero también la política como el amálgama para todas las demás agendas, ¿no? Y la baja densidad institucional, entonces, facilitaría un poco que a otros países les interesasen también entrar a estas organizaciones y foros y esquemas de cooperación regional. Pero también del lado negativo puede que la falta o la baja densidad institucional también sea lo que explique el fin de algunas de estas organizaciones, como ha pasado con UNASUR, y también es objeto de crítica de los académicos y personas en general en la región. Entonces, una otra característica es esta obediencia que es variable a las normas regionales. Entonces, vemos que algunas de estas normas a veces funcionan para unos y no tanto para otros. Una reducida autonomía institucional en la toma de decisiones, siempre muy dependiente, de nuevo, de las soberanías nacionales, de los gobiernos de turno. Y intereses económicos que no siempre fueron complementares, o también tuvimos crisis económicas en la región y tuvimos siempre aparecer a socios comerciales extrarregionales, ¿no? Ahora China, antes Estados Unidos, entonces siempre hubo esta dependencia. Y por otro lado, también una baja participación social, que es objeto de crítica. Ahora, tratando de volver un poco a hacer una cronología de esta coyuntura regional y un poco global que llevó al surgimiento de estas distintas organizaciones y momentos de la región, como los marcos temporales, tenemos que entre los 90 y los 2000 tuvimos un protagonismo de la OEA, el consenso de Washington, también muy enmarcado por un rol de Estados Unidos en la región y gobiernos muy alineados a políticas más ortodoxas. Entonces, del 2013 en adelante tuvimos lo que se llamó de un giro hacia la izquierda o la marea rosa,
que serían las 50 sombras de rojo, con muchos matices, todos los gobiernos progresistas que tuvo la región, pero también tuvimos el no al ALCA en 2005 en Mar del Plata. Tuvimos un contexto global que cambió de unipolar hacia uno multipolar o multiplex. También Estados Unidos más volcado al Medio Oriente durante un momento importante. Hoy ya no es tanto así. Y China, que pasó a ser el principal socio comercial de la región. Luego, en 2015, tuvimos un giro hacia la derecha, un giro más conservador en la región, si se quiere, al centro, a la centro-derecha, con países teniendo un realineamiento con Washington, también sufriendo crisis económicas internas, sociales también, y vuelta de algunos nacionalismos, también con el gobierno de Trump en Estados Unidos y también el Brexit en Europa. Entonces, luego en 2016 tuvimos también, ya desde 2015, pero 2016 con más fuerza, las crisis en Brasil, crisis económica y democrática, también, y en Venezuela llevaron a una crisis, a una parálisis y después a una crisis en la propia UNASUR, que dejó de funcionar. Entonces, ahí empezó el Sudamexit, que sería el Brexit de Sudamérica, en el cual la mayoría de los países de la región empezó a retirarse de UNASUR y Brasil también se retira de la CELAC en 2020. Este proceso empieza a profundizarse entonces a partir del 19, pero ya desde el 18 y 16 también inicia, ¿no? Y arranca un nuevo proceso que es en 19 hasta el 22, hasta hoy, que parece surgir una nueva marea rosa y una configuración política regional que sería inédita. Y ya les explicaré por qué. Tiene que ver entonces con este mapa político ideológico regional. Tuvimos estos momentos de 2000 a 2010, después 2019, 2022, cómo cambió el mapa político e ideológico, pero lo que nos interesa acá es pensar si no tanto a sus colores políticos para políticas internas, sino más bien a su disposición hacia la cooperación regional. Entonces, gobiernos que por primera vez estarían más inclinados a la cooperación regional sería de manera inédita si es que gana Lula en Brasil ahora en octubre. Tendríamos a Brasil, Argentina y México por primera vez ahí con una sintonía para cooperar, priorizar a la región y aumentar la cooperación de tantas oportunidades que estamos perdiendo. Y además de los demás países, por supuesto, y países que tampoco nunca estuvieron tan inclinados así, que priorizarían tanto la región, como es el caso de Colombia, por ejemplo. Por primera vez gobierna un gobierno más progresista, y también tenemos a Chile, y sería un contexto entonces inédito que favorecería y favorecerá, si se confirma, a la cooperación regional. Y en este contexto surgió en 2008, por ejemplo, UNASUR fue uno de los grandes avances que hubo en la región. Por primera vez, los 12 países de la región estuvieron en una organización regional e intergubernamental, multilateral, con una potencialidad de agendas variadas. Entonces tuvimos, por ejemplo, avances en materia de defensa, se compartieron libros blancos, hubo una serie de encuentros, normativas, etc. También se generó la Escuela Suramericana de Defensa a través del Consejo de Defensa Suramericano, la agenda de la democracia, tanto para la gestión de crisis como cláusulas democráticas en las normativas. También tuvimos algún que otro avance en la circulación de personas, ya sin necesidad de visas, sin necesidad de pasaportes, solo con las cédulas de identidad. Y eso fue favoreciendo un poco en este aspecto.
Luego, en términos de infraestructura, se avanzó a través del COSIPLAN. En la agenda de la salud, el Consejo de Salud también se creó el Instituto Suramericano de Gobiernos en Salud, el ISAGS. Y todo eso hoy ya no está más. Llegaremos ya en el porqué un poco, pero tenía ahí muy fuerte el eje Argentina, Brasil y Venezuela, y en su momento Chile también con el gobierno de Bachelet como los grandes impulsores de este proyecto y también con procedimiento de nuevo de consenso, con la posibilidad de veto. Entonces, este contexto ya venía de antecedentes que eran cumbres presidenciales y la Comunidad Suramericana de Naciones, luego la IRSA, ¿no?, para la infraestructura, y finalmente el COSIPLAN, que incorpora la IRSA como parte de UNASUR en 2008, y ahí se financió alrededor de más de 600 proyectos, más de 200 millones de dólares en transporte, energía, comunicación. Falta mucho, por supuesto, pero fueron algunos proyectos que se avanzó. Se puede analizar a través de los informes del COSIPLAN de UNASUR hasta 2015-16, y luego este proceso empieza a fallar, a ruir. Entonces empiezan por la crisis en Brasil de nuevo y en Venezuela, y la propia crisis de entonces de UNASUR, por cuenta de los vetos mutuos de Venezuela y Argentina, o entre otros países, a la indicación del secretario general, entonces, en este aspecto. Luego se crea entonces una nueva UNASUR. Se intenta crear una nueva UNASUR, que sería el PROSUR. Ahí tenemos como iniciativa de Chile y Colombia. Sería un foro, no tanto con una más baja aún densidad institucional, también de cara a la protección del Estado de Derecho, de las libertades, de derechos humanos. En realidad, lo que se hizo fue un nuevo foro que excluyó a Venezuela por cuenta de la crisis que les comentaba, y tampoco agregó a nuevos, quedaron afuera otros países. Entonces, en vez de los 12, estaban solo 8, 7 o 6. Y en agendas que la UNASUR ya trabajaba. Y ahí si agarramos el informe del propio PROSUR, lo que vemos es que no hay avances concretos, no hay resultados, son casi inexistentes ya de hace 2, 3 años, con bajísimo nivel de compromiso. Y incluso lo que vemos es en las agendas, no están todos los países participando de todas las agendas. Entonces siempre varía mucho, y faltan otros países que ya dejaron el PROSUR también, o que no le ponen mucho énfasis. Y, por ejemplo, durante la pandemia no hubo compras conjuntas de vacunas o insumos para combater el COVID, y ahí se deja de tener descuentos, ¿no?, en la compra de vacunas, de estos insumos, que cuando son hechas por gobiernos conjuntamente, ya es otra realidad. Y ahí cada gobierno hizo por su propia cuenta la gestión de la pandemia y todo lo demás. Luego, tuvimos violaciones a derechos humanos, tanto en las protestas de Chile como en violaciones a los acuerdos de paz de Colombia también, y también silencio acerca del golpe de Estado en Bolivia 2019 y episodios de autoritarismo en Brasil. Entonces, es una organización nueva, un foro que, a pesar de sus intenciones, como que no pone mucho en práctica lo que se proponía, para hacer una diferenciación entre UNASUR, ¿no? Entonces, una lástima que todo eso haya pasado. Lo que tuvimos también, un fracaso de la Operación Cúcuta. Chile no ingresó al Acuerdo de Escazú, por ejemplo, para la gobernanza del medio ambiente, gobernanza local también. Otros países también no tuvieron todavía el compromiso necesario, y el envío de ayuda a Venezuela, entre otros, eh, ¿cómo se dice? Entre otras cosas que serían necesarias
o propuestas que no funcionaron. Luego tenemos la CELAC en términos de Latinoamérica, entonces como un foro político también creado en 2011, proponiendo la cooperación regional entre países latinoamericanos y también globalmente entre el sur, con baja densidad institucional otra vez, un poco más, aún más baja que UNASUR, por ejemplo, pero no tan baja como el PROSUR. Es decir, tiene una cláusula democrática, tiene algunas normativas, no tenía una sede, no tenía una secretaría general como UNASUR, por ejemplo, hay unas diferenciaciones, pero compuesta por todos los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Brasil, que se retiró en 2020, que es el único país entonces que no participa. Y tuvieron posiciones comunes durante una década casi sobre varios temas políticos. Se declaró una zona de paz, por ejemplo, ¿no? De guerras tradicionales, por lo menos. Hay un apoyo a la posición de Argentina sobre las Malvinas, a la posición de Cuba contraria al bloqueo económico de Estados Unidos, también apoyando a las negociaciones de paz en Colombia, entre otros temas que surgieron en esta década, ¿no? Y ahí viene la importancia del rol de Brasil, que junto a otros países, obviamente, ejerció ahí una lideranza, o una lideranza consensuada o durante un tiempo, con muchos matices también, muchas limitaciones, pero se diferenciaría entonces lo que fueron las políticas exteriores desde los años 90 a 2002 de Fernando Henrique, de Cardoso, que priorizó más a Unión Europea y Estados Unidos, tanto no solo en los temas económicos, sino también en las demás agendas. Después tuvimos en esta marea rosa los gobiernos de Lula y de Dilma, que con diferentes matices también, hasta 2014 por lo menos, tuvo ahí Brasil un rol muy importante en la región, priorizando la región. Creció el comercio intrarregional bastante de Brasil con la región. Brasil ganó mucho porque exporta manufacturas, entonces con mayor valor agregado. Y la región también, y en otras agendas también pasó a financiar muchas de estas obras del COSIPLAN, y en otras agendas también, en fin. Y luego vino la crisis en 2016, ¿no? Que el juicio político a Dilma, una crisis democrática, llegó Temer al poder y pasó a priorizar más los temas internos, relaciones un poco más bilaterales, y también con poca legitimidad política interna. Entonces pasó a mirar más hacia adentro y este proceso se profundiza con la elección de Bolsonaro y su gobierno en 2019. Entonces, que ya no solo empieza a tener crisis con países vecinos, sino también con países del mundo, y empieza un proceso de aislamiento del país inédito, digamos, muy fuerte, y Brasil se retira entonces de UNASUR, luego de la CELAC, mirando el apoyo de Trump. Trump no gana la reelección, entonces Brasil queda aislado, no reconoce a la victoria o tarda mucho en realidad a reconocer tanto la victoria de Joe Biden como la de Alberto Fernández en Argentina, como la de la mayoría de los gobiernos contrarios a su posición más conservadora. Y ahora tenemos en octubre las elecciones nuevamente y se confrontan Lula y Bolsonaro, ¿no? Entonces, Sanauja y Burian hicieron este paper muy interesante tratando de definir la política exterior de Bolsonaro y tratando de analizar este reaccionarismo internacional y que pone énfasis más en relaciones bilaterales ya desde el plan de gobierno que Bolsonaro registró en la Corte Electoral en 2018, ya hablaba ahí de priorizar las relaciones bilaterales y no acuerdos internacionales, globales, multilaterales, regionales, que es más la política exterior que Lula aboga. Entonces, este reaccionarismo sería identidad, discursos y prácticas contrarias al orden institucional internacional en agendas ambientales, de salud, migraciones, derechos humanos, entre otras, ¿no?
vimos que Trump dejó la OMS, de la salud, salió del Consejo de Derechos Humanos, Bolsonaro le siguió en muchas de estas, dejó el Acuerdo de París de cambio climático, Trump, Bolsonaro no lo hizo, y ahora tenemos de vuelta a Biden, ¿no? Acá están algunos titulares nomás de periódicos brasileños y de afuera, retratando un poco lo que es este aislamiento de Bolsonaro por pequeñas crisis o grandes crisis que fue generando con cada país, ¿no? Con Chile, en Argentina, en Paraguay, o con distintos políticos, y también en Bolivia y con el propio Estados Unidos. Entonces, y Europa, ni que hablar, tanto Alemania como los países del G7, en fin, una serie de países, y este aislamiento va contribuyendo para que mire más hacia adentro y corte toda la cooperación que hay en la región. Después tuvimos iniciativas informales de políticas en Sudamérica, más desde la sociedad civil o desde los partidos o incluso desde gobiernos como el Grupo de Lima, disconformes con no haber ganado la votación en la OEA contra Venezuela para excluirla, y un poco es por eso también que salen de UNASUR, y tampoco el Grupo de Lima avanzó en ayudar a los venezolanos de alguna otra forma, entonces no contribuyó en nada para la crisis venezolana, en mediarla o ayudar al país, independientemente de gobiernos, ¿no? Y también surge el Grupo de Puebla, ahí en el medio de este giro hacia la derecha, que es un foro de académicos, de políticos, sociedad civil, que promueve más la cooperación regional política, aunque con un poco más de matices y también de críticas a Venezuela, al gobierno de Maduro específicamente, y RUNASUR, que sería una iniciativa de movimientos sociales y populares de países de la región. Sin embargo, no avanzaron mucho, ¿no? En momentos distintos también de este contexto regional político. Y finalmente les traigo para cerrar, algunas hipótesis teóricas sobre por qué surgen, por qué son utilizadas y se mueren organizaciones. Entonces nos ayuda a pensar el regionalismo a partir de miradas de relaciones internacionales, las teorías clásicas y también otras cuestiones. Entonces los realistas van a pensar, van a explicar por qué surgen o desaparecen algunas organizaciones a partir del rol del hegemón o del hegemón regional o el líder regional, que cuando no quiere o cuando quiere hace valer normas, y es el paymaster, ¿no? El financiador del proceso de integración o de cooperación, a ejemplo de Alemania en Unión Europea. Después tenemos, y Brasil durante algún momento lo fue en estos proyectos que les decía, sobre todo de UNASUR, pero también a su vez cuando deja la CELAC también favorece a que otros países tengan menos compromiso todavía. Y después como instrumentos de tutelaje de países más poderosos hacia países menos poderosos, o como una estrategia de balance de poder entre países que se integran o cooperan para testear el poder, chequear también el poder de otros y también entender sus intenciones, sus hipótesis de conflicto, etcétera, en varias agendas. Luego está la idea de cercanía o lejanía geográfica, de zonas de influencia o de seguridad. Entonces los países tienden a cooperar y crear instituciones en sus regiones de zonas de influencia o de cercanía. Luego vienen las corrientes institucionalistas o la de los teoría de los regímenes, que habla de la existencia de institucionalidad y de compromisos normativos, que eso explicaría también por qué surge y por qué se mueren las organizaciones. Entonces, cuanto más normativas, cuanto más densidad institucional, menos probable que las organizaciones se van a dejar de existir. O al revés, cuanto más, cuanto menos institucionalidad, más probable que dejen de existir.
ya los constructivistas van a decir que actores sociales van co-construyendo, perdón, con ideas, con ideologías, con identidades y culturas, van tratando de crear instituciones, de utilizarlas o poner fin a ellas. Un poco también de lo que habla Sanauja en este paper sobre la política exterior de Bolsonaro, cuando habla de los neopatrióticos y de neopatriotismo y también de cómo esto tiene que ver con la construcción de un imaginario colectivo. Tiene mucho de la ideología en poner fin a estas instituciones regionales que para ellos no traen resultados y no traen, no son importantes. Como que la región es menos importante y las agendas que no son puramente económicas tampoco son importantes. Entonces, tiene que ver con eso. Y finalmente las cuestiones domésticas, que también tienen que ver con disputas, contiendas de poder interno, y ahí entran también cuestiones de polarización ideológica, tanto a nivel regional como a nivel nacional, y la idea de los partidos también, cuánto influyen en más cooperación o menos cooperación regional, o a priorizar únicamente a China y las cadenas internacionales que agregan más valor a las exportaciones, que también son importantes, pero dejan de aprovechar las oportunidades que hay y las necesidades y las oportunidades que hay acá, ¿no? Con nuestros vecinos. Y finalmente, bueno, liderazgos y las necesidades económicas y sociales específicas, muchas veces lobbies o también, de nuevo, los partidos, movimientos sociales, otras organizaciones que empujan a que se queden o dejen instituciones regionales. Estas serían algunas de las hipótesis, entonces, teóricas, algunas explicaciones para pensar a futuro nuestra región. Y si estamos, de hecho, de cara a una nueva oportunidad a la región, a la cooperación regional, con este contexto político que puede que sea realmente inédito, con Argentina, México, Brasil, además de otros tantos países que pasarían a mirar hacia la región por primera vez. Siempre estuvo México mirando más hacia otras regiones, hacia el norte, un poco descolgado de la realidad latinoamericana, y o Argentina o Brasil, entonces van turnando y sería la primera vez que se puede crear alguna otra institucionalidad que favorezca a largo plazo, a aprovechar todas estas oportunidades que tenemos y posibilidades, potencialidades de una región tan rica, ¿no? En todo lo que se imaginen, de energía, de capital humano, de una serie de recursos. Así que les agradezco y estoy abierto a preguntas, a cualquier otra cuestión. Les agradezco un montón. Es fundamental que sigamos pensando la región para pensar, es más, para pensar nación es necesario pensar región. Entonces, los nacionalismos ya están ultrapasados eh, y de nuevo, con la interdependencia que tenemos, con la globalización, con las posibilidades, las oportunidades que hay, dejar de priorizar a la región es perder, es no pensar en sus propias naciones también. Entonces, así que nada, muchas gracias y sigo atento. No sé si Muchísimas me pasé un gracias. poco el tiempo, perdón si pasé. No, totalmente, más que tiempo. Muchísimas gracias, Bruno, por la presentación. Muy, Gracias. muy claro, muy interesante y para como muchas preguntas y cuestiones para seguir pensando a la cuestión regional, como bien señalas. Yo tengo dos preguntas que me gustaría para abrir el diálogo y luego abrir también las posibilidades si dentro del público quiere haber, se suma alguna pregunta adicional, pero dos preguntas como para romper el hielo de algún modo. La primera, bueno, las dos preguntas muy vinculadas a esta conclusión que presentabas. La primera de ellas referida a
En su momento, durante buena parte del proceso histórico, la región fue América Latina. En la época del regionalismo postliberal poshegemónico, la región fue Sudamérica, especialmente en el contexto de fuerte liderazgo brasileño y un compromiso muy fuerte brasileño con la construcción regional. Hoy en día, en este nuevo escenario, la región es América Latina, la región es Sudamérica, son ambas. ¿Cómo coexiste? ¿O es Sudamérica más México? ¿Cuál es el papel de Centroamérica? ¿Cuál es en términos geográficos, en la coyuntura actual, en tu opinión, cuál sería la región? Bueno, sí, buenísima pregunta, muchas gracias. La política exterior de Brasil siempre ha pensado, ha priorizado aún más que a Latinoamérica, ha priorizado a Sudamérica por la cercanía geográfica, por las oportunidades y sobre todo por el rol de México, que ya estaba integrado a otros procesos de cooperación o que muchos de los países en la propia Centroamérica ya tenían acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, ya estaban mirando un poco más hacia sus propios acuerdos, entonces siempre ha priorizado en este sentido institucional a UNASUR o a Suramérica, sin dejar de lado a CELAC. Entonces contribuyó también a la creación de la CELAC y también en sus momentos puso énfasis ahí en la institución. Pero pasa que ahora sería un nuevo contexto, entonces es posible que Brasil ahora ponga un poco más de esfuerzos y miradas en priorizar a toda Latinoamérica. Latinoamérica que me refiero, ¿no? Los 33 países, estados, con las islas del Caribe y hasta el México, hasta el Río Bravo, hasta la Patagonia, y desde la Patagonia hasta el Río Bravo. Y entonces, para Brasil, lo que está más cerca, lo que es más posible, lo que siempre ha sido aún un poco más priorizado sería Sudamérica, pero Latinoamérica también, de todas las regiones que hay en el mundo y por toda la historia y el pasado, Brasil tiene una conexión también con otros países, con Cuba, por ejemplo, el Mercosur tiene acuerdo. Y otros países también. Pensemos cuando hubo el golpe en Honduras 2009, Zelaya, el presidente, se refugió en la embajada brasileña. Entonces eso generó a que Brasil también tuviera un rol ahí en esta crisis. Después participó de otras, siempre estuvo participando o en la gestión de crisis, pero siempre con un enfoque un poco más fuerte en Sudamérica, en el Cono Sur, obviamente, pero así como, como México siempre estuvo un poco más hacia el norte y Chile y un poco Perú, los países más hacia el Pacífico y al sudeste asiático, Brasil siempre miró un poco más a la región por ser el país más grande, el que más se beneficia también, pero también el que más tiene que poner esfuerzos para que funcione. No sé si eso responde totalmente a tu pregunta, si era el punto, pero creo que sí, son dos prioridades entre tantas de la política exterior brasileña, pero Sudamérica sería la más inmediata, la más cercana, sin dejar tampoco a Latinoamérica por el tema de justamente de México. La posición de México creo que va a depender mucho la posición de Brasil de la de México. Sí, totalmente clara la idea. Va a haber mucho, digamos, esa tridente o ese triángulo entre Argentina, México y Brasil va a ser muy importante a la hora de ver la evolución del proceso. Y eso me habilita la segunda pregunta que me gustaría hacerte y luego ya dar la posibilidad de otras preguntas por parte del público, que tienen que ver con, también una pregunta difícil, que tiene que ver con el contexto actual y con las posibilidades a futuro, como tanto el presidente de México como el presidente de Argentina han manifestado que es importante construir o fortalecer la institucionalidad del proceso regional para avanzar en un proceso
integración regional más semejante al proceso europeo, ¿no? A la europea, por decirlo de algún modo. ¿Es viable esta posibilidad en términos de avances institucionales en el corto o mediano plazo? ¿O crees que por todas estas dificultades que hemos hablado y las dificultades experimentadas en la última década resultaría difícil avanzar con algún tipo de integración más institucionalizada? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Esta es otra excelente pregunta. Yo entiendo que cuando hay crisis económicas, los países se cierran un poco, miran más hacia adentro, pero también o no logran observar que las crisis también son momentos de oportunidades, de cambios de estrategia, de cambios de miradas y también de abrir a las posibilidades que ya existen y oportunidades. Yo coincido que es necesario que institucionalicemos cada vez más y eso depende del compromiso normativo, compromiso internacional. Entonces, primero necesitamos gobiernos que quieran, y que lo hagan, ¿no? Es otro paso. Entonces falta ahí este triángulo inédito de Brasil, Argentina y México para mí, ya con Colombia también y Chile y demás países. Pero, y tenemos también a Honduras ahora con Zelaya, la mujer de Zelaya, Xiomara, y sería también la... Después es un proceso, ¿no? Necesitamos un poco de inversión, de dinero, y también a veces incluso China lo puede contribuir. Estaba viendo una de los debates con Sanauja y otros autores, de que China también ayuda al Parlatino, a lo que es el Parlamento de Legisladores de Latinoamérica, a la sede, a que la sede se siga existiendo en Panamá, si no me equivoco. Y para mí me pareció tremendo este dato sobre cómo también es algo que a veces viene de otra región, este apoyo, pero pensando, no es que debemos copiar a la Unión Europea, debemos siempre adaptar a nuestras realidades y nuestras realidades económicas, sociales y políticas, pero sí un incremento de la institucionalidad viene a partir de mayor compromiso político, mayor desarrollo normativo. Entonces, es básicamente que Brasil vuelva a la CELAC, que se siga construyendo institucionalidad, que se profundice lo que es el intento de cooperación para que el comercio intrarregional siga creciendo. No va a dejar China de ser el principal socio comercial de la región, probablemente porque es una gran oportunidad que nosotros tenemos de conseguir los dólares para con lo que entran, lo que vendemos exportamos de commodities, pero tenemos que pensar más allá de esta relación con China, eh, y es posible que justo que venga un buen momento también, con todo que el mundo sigue necesitando de Latinoamérica y tras la guerra en Ucrania, con más necesidad de alimentos, de commodities en general, energía, está una crisis energética en Europa muy importante y nosotros tenemos mucha energía, pero no estamos sabiendo aprovecharla, diversificarla o acelerar este proceso de economías verdes, de energías renovables, poner más énfasis en eso, en esta forma de cooperación, de infraestructura energética. Entonces, mucho de la integración pasa por la logística, pasa por la infraestructura en general, puentes, una serie de proyectos que los hay, pero es necesario que pongan énfasis, prioricen, que los países se pongan de acuerdo a fortalecer, ¿no?, estas bases. Y tampoco el proceso europeo no es que no tiene fallas o tampoco que estamos viendo un montón de dificultades, ¿no?, ahora y con muchas limitaciones. Entonces, tendremos también muchas limitaciones, aunque los gobiernos todos sean
más progresistas o lo deseen más la cooperación regional, necesitamos que el lado económico también justamente que se mire a eso, así como facilite a que la política pueda también cumplir con su rol, ¿no? Entonces hay muchas agendas y oportunidades, es agarrar todas las oportunidades y hacer con que nuestras propias sociedades vean la importancia de lo que es la cooperación regional, el incremento de inversiones en el comercio y también en todas las demás agendas, sea de género, medio ambiente, ciudadanía, seguridad. Entonces, hay un montón de demandas y una región riquísima con potencial extremado, entonces tenemos que aprovechar, ¿no? Pienso siempre la cooperación como eso, como una posibilidad, como una oportunidad, más que el lado pesimista de por qué falló, no solo de por qué falló, sino por el lado de las fallas y claro, del no avance de todas estas agendas, como un lado más pesimista mismo de la integración, que es natural, las críticas tenemos que hacerlas siempre, pero críticas que también ayudamos a construir más región, más institucionalidad, más regionalización. Y de ahí viene también el pensamiento, y ahí el medio, la academia y la sociedad también necesita observar, ver todas estas potencialidades. Brasil lo tiene en la Constitución como prioridad, Latinoamérica y Suramérica. Está en la Constitución brasileña. Entonces es un objetivo de política exterior de Estado, más allá de gobiernos de turno. Entonces tuvimos ahí al gobierno de Bolsonaro que no lo puso en práctica, fue como el primero, así que no, que salió un poco de la política del Itamaraty y de objetivos ya de 100 años que Brasil lo tiene. Eh, a ver, no sé. Pero estamos adelante de una nueva oportunidad, me parece. Y ahí sí es incrementar la institucionalidad y las agendas. ¿Qué más? Coincido totalmente y va en esta sintonía que en muchos países se proponen cada vez más esta cuestión de definir a la región como el ámbito de realización natural de los países en ese sentido. ¿Tenemos tiempo todavía para alguna pregunta del público? Sí. Sí, hay tiempo. Por si alguno quiere hacer alguna pregunta más. Bueno, si no hay preguntas, yo tengo una última pregunta y con esto vamos dando un cierre a la actividad. Nuevamente, antes de hacer la pregunta, agradecer nuevamente Bruno por tu participación, por el compromiso, por lo sumamente interesante que ha sido la presentación en ese sentido. Durante mucho tiempo se hablaba de la crisis venezolana como un elemento clave que había que destrabar o resolver a nivel regional para poder avanzar, ¿no? Que la crisis venezolana tenía un carácter regional que necesariamente había que construir una solución regional. Ha pasado el tiempo, la situación en Venezuela no se ha terminado de resolver, se ha estabilizado el régimen, digamos, el gobierno, políticamente hay una cierta estabilidad ahora. ¿Cuál es tu posición respecto a esto? ¿Consideras que el abordaje regional de la crisis de Venezuela sigue siendo una prioridad o que, dada la situación o dada la constancia, ha perdido esa centralidad que ha tenido hace algunos años? Sí, a ver, también es otra gran pregunta. La crisis venezolana tuvo varios momentos y digamos que el auge, claro,
después que se muere, fallece Chávez y ahí entra, porque tuvimos otras crisis antes, ¿no? Tuvimos desde los 90, sí, el intento de golpe de Chávez y después va preso y después le intentan un golpe a Chávez reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Eso le da más legitimidad para gobernar 2 mandatos, 3, ahí un poco más. Se mueren y asume Maduro. Y ahí empieza una caída de los precios de las commodities. Entonces era un país que no había cambiado su estructura económica, productiva, matriz, diversificado mucho, dependía mucho de la exportación del petróleo. Todos nosotros en Latinoamérica seguimos con estas matrices productivas, todavía dependiendo mucho de las commodities, pero Venezuela en especial un poco más. Así, algunos otros países también monoexportadores. Entonces dependía mucho de importación externa. Entonces empezó una crisis económica y una crisis democrática y política. Tuvimos varios momentos entonces del gobierno del régimen de Maduro con muchos problemas y la crisis contagió a toda la región, empezó a ser el mal ejemplo y también como si fuera responsabilidad de los países de la región. Entonces en estos momentos como que se olvidan de las soberanías nacionales, como que la responsabilidad es de todos por el problema que pasa y en cierto aspecto sí lo es. Más se podría haber hecho, seguro, pero también están los límites, las limitaciones del propio país, ¿no? Entonces, su propia crisis interna como que tampoco es que pudieron hacer mucho con lo que pasó en Brasil, ¿no? Y en otros países también. En Bolivia, como que la situación tuvo que resolverse un poco por sí sola o incluso la participación externa puede a veces perjudicar un poco si no es bien, bien hecha. Eh, entonces, sí, la crisis venezolana sigue siendo una crisis regional también, tiene impactos regionales, entonces se tornó una crisis migratoria y eso empezó a molestar, ¿no? Pero a llamar más la atención de los países de la región porque empezó a ser una cuestión interméstica, ¿no? Ya transnacional ahí. Y y cada polo polarizó un poco la región, que siempre estuvo también, siempre tuvo sus divisiones y todo, pero como había tanta cooperación en este momento, las oposiciones empezaron a cuestionar el por qué si había tanta cooperación, por qué falló Venezuela y qué hicieron. Ustedes tienen responsabilidad sobre eso, ¿no? Entonces, esta es la crítica y sigue haciéndola Bolsonaro en contra de Lula, o como el mal ejemplo que es Venezuela o que son otros países, como que generaliza de todo también, ¿no? No tienen ningún aspecto positivo en nada, nunca, los que no están de su lado. Y entonces el problema es eso, es generar nuevas salidas, nuevas alternativas. Hubo ahora una estabilización de la situación política, regresaron muchas personas, muchos inmigrantes venezolanos, volvieron a Venezuela, pero todavía sigue muy fragilizado, a pesar de que hubo un crecimiento económico, pero después de mucha caída, de muchos problemas. Va a tardar hasta recuperarse el país y eso vendrá a partir de el contexto regional, va a ayudar a mejorar, me parece, la situación de Venezuela. Si la región toda, si a la región toda le va bien, le irá bien también a Venezuela, creo yo. Entonces, también con lo que puede venir a ser la cooperación con China y la cooperación con Estados Unidos, y sea de donde venga también, puede que ayude a este proceso sin Trump, ¿no? Y pensando en una China que también pueda financiar proyectos de infraestructura y con la alta de las commodities de nuevo, entonces eso ha mejorado un poco las exportaciones, la situación de la entrada de dólares.
Pero sí, y volviendo un poco a tu pregunta anterior encima, tenemos un problema que es monetario en la región, un tema macroeconómico, ¿no? De precios, tanto en Brasil como en Argentina, Venezuela, devaluaciones de las monedas, también aprovechándose un poco de esta situación para exportar más commodities y eso lleva a una primarización de las economías o reprimarización de la pauta exportadora, dificulta aún más la industrialización, ¿no? Entonces, tenemos que ver a todo este proceso y cómo aprovechar, sacar provecho de esta situación para la región, pero sí, sin embargo, sin duda, perdón, la cuestión venezolana necesita diálogo y necesita, no hay otra salida a no ser arrancar con un buen diálogo. De nuevo, UNASUR logró estabilizar la tensión que había en 2014 en una reunión en que hacía años que la oposición y el gobierno, la situación oficialismo, no se juntaban en una misma mesa. Entonces, hubo algún avance, se redujo las tensiones ahí por un momento, después ya con las precondiciones que se impusieron mutuamente y no haber respetado estas precondiciones, de nuevo la paz social se rompió, fue rota, pero tenemos que pensar tampoco que el gobierno de Maduro no va a durar mucho más y todo lo que puede venir, ¿no? En la situación venezolana, si la oposición va a lograr volver al poder o si un nuevo liderazgo, una nueva situación será posible. Entonces, tenemos eso y tenemos la crisis en Nicaragua también que sigue fuerte, ¿no? Con amenazas a la democracia y violaciones de derechos humanos sistemáticas. Ya no es lo que fue antes del gobierno de sandinista. Y, y bueno, y pensar no como, pensar en primero el diálogo y después todo lo que puede ser soluciones en vez de aislamientos y de sanciones y un camino que puede ser aún más menos inteligente, digamos, para la región. Entonces, pensar a partir de qué proponemos, qué soluciones, en vez de cómo atacamos o cómo aislamos y cómo clasificamos a estos gobiernos y regímenes, etcétera. Yo pienso mucho en eso como parte de la solución. Este contexto político inédito favorecería entonces a una solución de diálogo con Venezuela. Sería algo posible, que ahora tenemos a Colombia también, que no está siendo gobernada por un gobierno tan extremado en contra de Venezuela, ¿no? Ahí como estuvo Iván Duque o Álvaro Uribe en su momento también. Entonces esas cosas favorecen, es otro contexto también. Yo creo que con este contexto se abren oportunidades, se abren posibilidades de salidas o inicios de procesos de redemocratización en la región también, ¿por qué no? Creo que por ahí va el tema. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias al doctor Bruno Moser Núñez por la charla. Clarísima exposición, absolutamente interesante, que nos brinda un tema de actualidad que desde las relaciones internacionales tenemos que prestar atención. En ese contexto, aprovecho también muy brevemente para cerrar la charla, a invitarlas a las siguientes actividades de la Semana Internacional. Recordarles que está publicado en el sitio web de la Universidad Blas Pascal toda la información al respecto. Todavía nos quedan 2 charlas en marco de la licenciatura en Relaciones Internacionales, los días jueves y viernes. Agradecer entonces nuevamente al doctor Bruno Moser Núñez, agradecer al Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Blas Pascal y a la universidad por la colaboración y la ayuda en la organización de esta actividad.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Christopher. Sí, y como dijo Christopher, los seguimos invitando a participar, sí, y a unirse a las próximas charlas que se van a estar dando en esta semana. Muchas gracias.